El paro provincial de Imbabura, que nunca logró ser nacional y por primera vez es derrotado con una estrategia diferente, nos deja una cantidad de elecciones que por lo pronto solo una analista política, especialista en manejo de crisis y en comunicación política, se ha aventurado a desagregar y a examinar en el sentido del tema que propone el programa, las lecciones del paro. Y aún así su documento y su propuesta es tan vasta que no nos va a alcanzar sino hacer una primera aproximación en este espacio. Pero es urgente y necesario, porque ha pasado lo más grave y ahora viene lo peor. Lo vuelvo a repetir, ha pasado lo más grave y ahora viene lo peor. Las secuelas irán otra vez a montar una conspiración encubierta o camuflada como protesta social o reivindicaciones indígenas. Ya no tendrá un detonador como es la eliminación del subsidio al diésel, pero buscará lo que hasta ahora esas fuerzas no han podido con Noboa, derrotarlo en elecciones. Quieren derrocarlo con acciones. Como se vio en el paro, aliados o financiados o por minería ilegal, respaldados por el brazo político del crimen organizado a través de sus autoridades seccionales, el propio crimen organizado. Hay 5 del frente o el bloque Sinisterra de narcoguerrilla de Colombia, capturados dirigiendo Buenos Aires, y hay curiosamente un eco de mucha gente en el Ecuador que reclama lo que hubo desde el principio y nunca dejó de haber, lo que pasa con quienes querían diálogo. No era con la iglesia que sentaron antes y fracasó, no era con los líderes de antes que también fracasaron y con los presidentes que fracasaron en el manejo de esa situación. Este me sorprendió, me desconcertó, cuestioné muchas veces la profundidad y pasividad, si quieren, de su estrategia, pero dije comprender y respetar. Y finalmente, Stephanie Macías, bienvenida. ¿Funcionó, sí o no? Sí, hoy día no hay paro, lo que hay es una actividad focalizada. Y hay algo interesante del paro, no solo lo que ha sucedido, sino que el paro reordenó la conversación nacional hacia seguridad y gobernabilidad y temporalmente dejó a un lado la parte de economía. Y cuando la conversación va hacia seguridad y gobernabilidad, ves las cifras y dice que el 67% de la ciudadanía está en contra del caos. Y ese caos se ve en estabilidad. La gente busca estabilidad. ¿Cuán vinculado con el éxito tuvo esta decisión de Daniel Noboa, que se la comentó recién a Miguel Rivadeneira en Radio Plaza? Bueno, protegimos Quito. Y eso se puede ver claramente en las cifras, en el movimiento económico de Quito, y proteger la capital fue esencial, porque ¿qué es lo que buscan siempre la gente que quiere desestabilizar? Quiere evidenciar la falta de poder o tomarse o conquistar, si quiere poner en términos imperiales, a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué se hizo? Se movilizó la presidencia de la República. ¿Dónde? En la casa de ellos. Estuvimos en La Tacunga, estuvimos en Riobamba, estuvimos en Otavalo, estuvimos en Ibarra, haciendo base. Es más, en La Tacunga, el día que nos hicieron a nosotros una marcha de 400 personas, 7.000 personas fueron directamente a la sede de, del movimiento indígena en La Tacunga para mostrar el poder real de las personas. Eso no fue militar, eso no fue de la policía, eso fue simples ciudadanos que ya estaban hartos que una minoría agarre la bandera como si fuese del pueblo y desestabilice y exija cosas que no se pueden. Audaz, disruptivo y también se dijo provocador. ¿Sirvió? Sí, sí sirvió. Sirvió porque en los dos anteriores gobiernos habían servido una fórmula casi matemática, que era transportistas, indigenismo, activación de líderes seccionales con financiamiento y toma simbólica de Quito. En las dos anteriores marchas donde
el diésel se eliminó y de ahí se echó para atrás. Estas variables siempre funcionaron. ¿Qué es lo que sucedió en este caso? Entendieron que esta fórmula matemática basaba primero en transportistas. Ellos hablaron con los transportistas y los desactivaron. ¿Qué es lo que hacía el transporte? El transporte, al bloquear todo, impedía la movilidad. Esto generaba ya incomodidad a nivel nacional por tema movilidad. De ahí tenías el indigenismo. Lo que hicieron fueron directamente a donde ellos. En la parte de líderes seccionales, la toma de Quito necesitaba logística, infraestructura, apoyo, y normalmente los líderes seccionales lo hacían. En este caso, me parece que casi en la tercera semana medio se visibilizó la activación de líderes seccionales y la toma de Quito. Esa toma simbólica que, bien dice el presidente, no lo lograron. Fíjate en las cifras que él da, solo respecto a la segunda, 400 versus 7,000. A nivel nacional hay esa proporción tan desbalanceada de quienes están a favor, no necesariamente del gobierno, del orden, como tú dices, y en contra del caos. Y una minoría tan pequeña por la manifestación violenta. 65% rechazó las movilizaciones por su forma, no necesariamente por su fondo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque con un contexto, hay que entender algo, el Ecuador, como el resto del mundo, está en constante movimiento. No puedes esperar que las fórmulas que te sirvieron hace 10, 7 años funcionen en el Ecuador de hoy con una realidad diferente. Hizo bien entonces Noboa no ceder a la presión de medios, actores, políticos, analistas. Diálogo, depongan, paren, siéntense, llámenlos, es decir, y paren la violencia legítima que ejercía el Estado, con excesos ciertamente a veces para reprimir, equipararon con la violencia ilegítima que ejercían, para no llamarles los violentos, los conspiradores, digo yo. Sí, y yo había escrito algo que lo voy a leer que dice, su estrategia combinó control territorial, despliegue de fuerza y una narrativa de orden público. Pese a las críticas resultó efectiva, contener la crisis y proyectar autoridad. ¿Quién fue el cerebro de eso? Te mentiría, yo creo que hay algo que siempre conversamos fuera de micrófono y dentro de micrófono. El presidente tiene un olfato político natural. Él no tiene cuarto de guerra. Él creció, y yo siempre recuerdo que en una entrevista, me parece en un carpool, en algo, en la campaña, decía, el jingle de mi papá, ahí viene el futuro, no vas al frente, es el jingle de mi vida, o sea, es el track que escucha todos los días en su cabeza. Y a mí me respondió una vez, ¿quién le ha dicho a usted que yo soy nueva política? Yo he estado en 5 campañas de mi padre, ¿ya? Yo tengo 30 años en esto. Me acuerdo que me dijo eso. Y me puse a recapitular y yo no imaginaba que un chico de 8 o 9 años, que fue cuando comenzó su padre, la que tenía él, comenzaba a absorber todo lo que ha absorbido. Ahora, no hay ahí el riesgo de que como las cosas le siguen increíblemente saliendo bien, como es un gato de 7 vidas y que siempre cae panza arriba, diríamos, crea que todo le va a salir igualmente bien y el supergenio soy yo. Ojo que en psicología electoral y en psicología política tú sabes que se habla de la burbuja presidencial. Llega un momento en el cual te desconectas tanto porque estás rodeado de tu gente que a veces la percepción de realidad se dista. En este caso es un animal político, sí, pero también es cierto que es suficientemente sabio para, cuando vimos lo que sí es una marcha pacífica, que fue Cuenca, organizado con su derecho legítimo y democrático de salir a las calles a mostrar su malestar, dijo, hay que escucharlos. Se para lo más larga, ¿eh? Y también lo hizo en Sacha, por ejemplo. Entonces, creo que en ese olfato de entender cuándo vas más hacia atrás y cuándo esa pelea no estoy dispuesta a pelear, desde un punto de vista de marchas y de escuchar y tomar el termómetro electoral, vimos que sí accedió a Cuenca, vimos mano dura cuando las cosas se exacerbaron en Otavalo. Qué importante comparación. Y así empezamos. Ahora, vamos a lo más trascendente. ¿Qué lecciones se sacan de esto? Desagregaremos el estudio que ha desarrollado preliminarmente Stephanie Macías. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa
a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este es Inclusive, gracias a que la subimos en Facebook y YouTube de ver a su manera, pero que la transmiten en Extreme, Vito TVO, Canal 15 o 709 para quienes prefieran alta definición. En DirecTV es Manavisión, Canal 194. En Estados Unidos, Macro Digital, con una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, nos pone también en España por Hispasat y en el Ecuador en varias provincias, como Galápagos, Santo Domingo, Los Áchilas, Loja, Santa Elena, Pichincha, entre otras. En conjunto, cerca de 30,000 hogares se conectan por todas esas vías. 5,000 más se unen en Caravana a nivel nacional 750M y Blue 88.9 FM. Después del fútbol, digo yo, los sábados, el domingo, pasaron ambas emisoras de entrevista a las 20 horas. En Imbabura, donde estuvo focalizado el paro, Alborada 90.3 FM lo transmite y el reprise lo hace solamente Extrema 92.5 FM para Cotopaxi y Tungurahua el día domingo. Vamos a procurar ir en orden de este análisis que hace Stephanie Macías. Yo leo lo que corresponde a lo que ella dice que aprendimos y la lección en cada caso, y ella examina por qué de su propuesta. Desde la mirada ciudadana, dice, entre la resignación y la fatiga cívica, lo que aprendimos. La ciudadanía no quiere más caos, la tolerancia social al bloqueo cayó al mínimo, más del 65%. Rechazó las movilizaciones por su forma, no necesariamente por su fondo. El país ya no se divide entre izquierda y derecha, sino entre quienes buscan estabilidad y quienes sienten que el sistema los excluye. Sin embargo, en esta movilización en particular, los focos se activaron especialmente en Quito, respondiendo más a una agenda política que una agenda social. A diferencia de otras ocasiones, esta protesta no fue percibida como una expresión espontánea de reivindicación ciudadana, sino como una activación con respaldo y financiamiento político orientado a generar desestabilización. Lo que aprendimos, se consolidó una fatiga emocional. Tras años de crisis, pandemia y violencia, la prioridad es la normalidad. La desconfianza es transversal. Ni el gobierno ni la CONAIE capitalizaron plenamente el malestar. En redes el discurso dominante fue pragmático. No quiero bloqueos, no quiero alzas, solo quiero trabajar. La política regresó al terreno cotidiano. Lección. El poder político hoy depende más de quien encarna la normalidad que de quien encarna la protesta. Pregunta. ¿El gobierno encarna la normalidad? Creo que en este caos el gobierno logró generar una narrativa de estabilidad. Y te recordemos que, y decía en el estudio, O sea, hizo bien pandemia, al replegarse un rato, al no meterse en la bronca en Imbabura, lo que a muchos nos desconcertaba. El Estado dejó librada a su suerte esa provincia. creo que logró estratégicamente evidenciar que había ciudadanía que estaba con el malestar de que le estén impidiendo, cuando dicen los errores no forzados, dejó que esa misma narrativa crezca orgánicamente. Stephanie, pues entonces tenía elementos de juicio para proceder así, o se corrió el riesgo de seguir lo que tú llamabas la intuición, entre otras cosas, o la experiencia de Novoa, y decir simplemente el presidente sabe más que el resto, vamos por aquí, hagamos de caso. Yo no creo que abandonó totalmente el territorio, lo que dejó fue que se pudiese evidenciar temas como lo que vimos en redes, sobre la gente obligando a cerrar, sobre las personas diciendo déjenme trabajar. Y creo que algo estratégico que sí hay que mencionar es un poco la
piedra en el camino estratégico que fue los días de vacación y feriado. Ya, vamos a eso, porque también el estudio responde en parte a la pregunta que acabo de hacer. Dice Stephanie Macías, desde la mirada del gobierno, controlar el territorio, pero no perder el relato. Toda la significación que tiene esto es increíble, pero lo desarrollo y le hago la pregunta al final. Lo que aprendimos, el gobierno ganó tácticamente y en cierto punto estratégicamente. Logró lo que las dos administraciones anteriores no pudieron sostener, mantener la eliminación del subsidio al diésel. Su estrategia combinó control territorial, despliegue de fuerza y narrativa de orden público que, pese a las críticas, resultó efectiva para contener la crisis y proyectar autoridad. Una vez más, su herramienta característica, el control del territorio, dio resultados. Evitó la toma simbólica de Quito y preservó la sensación de gobernabilidad y autoridad institucional, incluso en medio del desgaste político y del malestar ciudadano. Más cierto no puede ser, eso es lo que a mí me desconcertaba, por ejemplo. El gobierno complementó su accionar con un esquema de compensaciones dirigido a transportistas de agricultores, lo que amortiguó el costo político inmediato y permitió sostener la medida sin retroceder. Lo que aprendimos, esa reacción pragmática marcó una diferencia con paros anteriores. Hubo respuesta técnica, además de control. No obstante, su mayor riesgo sigue siendo el control narrativo. Las imágenes de represión circularon más que las de diálogo o compensación. La fuerza sin relato se convierte en desgaste. La sociedad puede aceptar el orden, pero no la pérdida de legitimidad. El desafío inmediato es convertir la sensación de control en una narrativa de recuperación. Mostrar resultados tangibles de alivio económico y normalidad. Solo así el orden podrá transformarse en confianza. Lección: mantener el orden no basta. Hay que ganar la interpretación del orden. El gobierno ganó la batalla táctica y consolidó un logro donde otros cedieron. Pero si no administra bien la postcrisis, el costo político podría revertir el beneficio logrado en el corto plazo. ¿Cuál era mi pregunta? Lo que titula este bloque de tu análisis. Ya, desde la mirada del gobierno, controlar el territorio, pero no perder el relato. ¿Ganando el relato puedes controlar el territorio? Por supuesto. Y de hecho, una de las tantas discusiones que tenemos filosofales al respecto, Increíble. es que tú a veces dices, bueno, las estrategias y los hechos debiesen primar más que el relato. Pero hoy, en una política digital y con nativos digitales, el relato es casi más importante en el sentido que lo que pasó cuando decía la piedra el día del feriado. Dijeron, ok, estoy dando feriado, le estoy dando un oxígeno a la parte turística para que todos los afectados puedan mejorarse. Y de repente te das cuenta que Otavalo sigue bloqueado y dices, a ver un ratito, el gobierno está dando oportunidad para que esta gente pueda subsistir y su propia gente está bloqueando. Comienza una narrativa de generar dudas razonables. Stephanie, qué grave y qué cierto es lo que estás diciendo. Esto se ilustró hace más de 20 años. Tú debes haberla visto porque es un clásico de la consultoría política que tú estudias. En Wag the Dog. Ok, esa película creó en esa época, con la tecnología de ahora es más fácil, usando un efecto de croma que se llama en televisión, ahora pone un fondo de pantalla verde, una guerra que supuestamente libraba el presidente en el extranjero para con esa mentira darle gobernabilidad en lo nacional. Acá no es una mentira. Acá es una interpretación de los hechos, lo que se ha hecho ganando el relato. Pero esto significa que entonces el relato equivale a primero minar el campo de batalla y luego sí entra a ocupar con la artillería del ejército. Yo creo que la estrategia es tener una lectura acertada de la realidad. Se dieron cuenta. Ese es el relato. O sea, no es un relato falso. No, que en este momento es una interpretación acertada. De una lectura pragmática se dieron cuenta que si ellos salían de la ecuación, o sea, los militares salían de la ecuación, igual seguía habiendo violencia. Dentro de la narrativa se estaba adjudicando la responsabilidad de la violencia, casi que el monopolio de la violencia, la presencia militar. Correcto. Pero cuando lo sacas de la ecuación, te das cuenta que la violencia sigue estando ahí y está personificada en ciertos manifestantes que están siendo violentos y están siendo violentos con su misma ciudadanía. Entonces, cuando sacas de la ecuación y logras poner los focos y la gente se activa en redes para demostrarlo, generas dudas razonables que el monopolio de la violencia no estaba supeditado al gobierno y al Estado, lo estaban ejerciendo los propios manifestantes. Genial, ¿no?
creo que fue una lectura totalmente acertada. Arriesgada, Eso, arriesgada, pero acertada. usaste la palabra correcta. Pero fue una lectura acertada. Ah, En ok. manejo de crisis tienes que poder ser suficientemente pragmático para leerlo sin pasiones y a veces suficientemente sagaz para hacer esa apuesta. Arriesgada en efecto. Ahora, la otra parte del análisis de Stephanie Macías dice, desde la mirada del movimiento indígena, visibilidad sin dirección. Visibilidad sin dirección. Lo que aprendimos. El movimiento indígena sale debilitado, aunque demostró una vez más su capacidad de presión y movilización. Esa fuerza, sin embargo, se vio acompañada de un resquebrajamiento evidente en su liderazgo. La falta de cohesión interna, los mensajes cruzados y los episodios de violencia diluyeron su legitimidad. La narrativa inicial, el rechazo al alza del diésel, se desdibujó al incorporar demandas políticas dispersas y alejadas del reclamo social original. El paro fue más largo que contundente, más visible que eficaz. No logró revertir la eliminación del subsidio ni consolidar una causa común más allá del descontento. Perdió la centralidad simbólica que tuvo en el 2019 y el 2022. Esta vez fue una vista más como una fuerza disruptiva que como una voz moral del pueblo. Y la parte más importante siempre cuando titula ella lo que aprendimos. Las bases mostraron tensiones entre los liderazgos tradicionales y nuevas agendas. Mujeres, jóvenes y comunidades mestizas que buscan renovar el discurso y las formas de representación. Bloquear ya no comunica. Lo repito. Bloquear ya no comunica. Las ciudades dejaron de verlos como representación del pueblo y comenzaron a percibirlos como una amenaza al derecho a trabajar y circular. El discurso de Marlon Vargas y Leonidas Issa marcó un punto de inflexión. La protesta se transformó en relato electoral. Las consignas espontáneas dieron paso a un discurso medido, los escenarios improvisados a los fondos con backing y los mensajes reactivos de estrategias políticas. Lo que fue una movilización social se convirtió en plataforma de posicionamiento político de cara a la consulta popular. En cuestión de días, la narrativa cambió. El eje pasó de la eliminación del diésel a propuestas de carácter nacional, como elevar el salario mínimo a $680, apelando a un votante urbano en general, no únicamente a las causas históricas del movimiento indígena. La protesta mutó en campaña. Repito, la protesta mutó en campaña. El reclamo en propuesta y la calle en tarima. Se terminó oficialmente el paro y con él comenzó la campaña. Lección, dice Stephanie Macías. El movimiento indígena en el 2025 ganó visibilidad, pero las protestas como las conocían con violencia, destrucción de propiedad privada y coerción para obligar a la comunidad a plegarse al paro, perdieron legitimidad. Su desafío será modernizar la causa, pasar de la protesta territorial a la incidencia técnica y política. Una de las lecciones más importantes es que sin liderazgo claro y cohesionado, el movimiento pierde su mayor fortaleza, la disciplina de las comunidades para seguir una dirección unificada. Históricamente, su estructura jerárquica y capacidad de coordinación fueron su ventaja. Esta vez, la falta de legitimidad clara y una cadena de mando reconocida fragmentó la acción y diluyó la estrategia. La protesta evidenció grupos desarticulados y agendas dispersas. Así como la movilización no fue verdaderamente nacional, los puntos focalizados demostraron que en la Sierra Centro no logró los consensos necesarios para una reacción unánime bajo el liderazgo de la CONAIE. Falta un elemento. ¿Qué es? El movimiento mariateguista de la CONAIE se identificó y asoció con la minería ilegal. Y eso para ti generó. Eso aumenta el desprestigio junto a todos los factores que tú mencionas aquí. Sí, pero hubieses tenido un foco específico, activo, independiente, que no estuviese liderado ni estuviese alineado con la narrativa o la dirigencia nacional, pero hubieses visto, cuando hablamos de la famosa ecuación transporte indígenas, no toma Quito y líderes seccionales, el indigenismo tenía algo importante, no solo era la legitimidad de su historia en sus reclamos legítimos, sino también el número de personas por su disciplina que podían movilizar en cuestión de horas de punto A a punto B. Cuando esa fuerza humana no se activa, no solo visualmente, sino en una cascada, no logras tu mensaje. Aquí tú dices y analizas por qué no se activa. ¿No fue el factor clave para eso Marlon Vargas,
el tipo opaco, distante y cobarde de dirigencia que ejerció en comparación con la de Isa, que fue diferente? Yo creo que el primero no era vimos en las elecciones que las elecciones estuvieron marcadas por disputas internas. No estamos viendo unos líderes tradicionales. Y ojo que quiero también reconocer a los líderes tradicionales valiosos como soy fan de Lulú Tibán. Por ejemplo, yo también. Lo que te quiero decir es legítima su preocupación, es legítimo su malestar, pero las formas, la manera en hacerlo, yo creo que cuando abordo el tema de hacerlo mucho más técnico y político, es que cuando aspiren a mostrar su malestar, también traten de incorporarlo cuando hablan de las mesas técnicas. No, generen una estrategia donde hayan variables medibles en el tiempo. Qué bueno que plantees eso, Stephanie Macías. Aquí tengo que hacer una pausa que no quiero hacer, porque ojalá no pierda el hilo de este último planteamiento para la pregunta con que quiero retornar y la alteración que voy a hacer del plan que tenía. Porque el análisis y la propuesta de ella es tan valiosa y tan polémica que yo creo que me releva de otra serie de segmentos que usualmente empleo, para ilustrar los puntos de vista, pero nos obligaría a pasar muy por encima este documento que no quiero soslayar. Entonces, primera pausa. Y vuelvo con una inquietud. Está pidiendo peras al olmo. ¿Se le puede pedir eso, proceder técnica y políticamente en función de reivindicaciones históricas, a un grupo, a un movimiento que, salvo excepciones que comparto como Lourdes Tibán, y por eso la marginan, porque le dicen no indígena, que ya se ha hecho al lado de los blancos, criollo, traidora? ¿Se le puede pedir eso a un movimiento que tiene en su ADN, la revancha, la reivindicación, la reconquista, el tahuantinsuyo, el desprecio a lo blanco? Es decir, históricamente los sectores indígenas han sido nutridos y movilizados con ese discurso contra nosotros, como si nosotros fuéramos los conquistadores españoles que masacraron a sus antepasados. ¿Se les puede pedir? Stephanie Macías responde al volver. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate Mi Pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias, mi pyme, por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Entrevista verás con Stephanie Macías, la primera, y hasta donde yo conozco la única, no he dicho que sí lo sea, especialista en manejo de crisis, comunicación política, que ha hecho un ensayo tan detenido, tan urgente, tan inmediato, pero no por eso menos profundo, de lo que viene después del paro. A eso nos vamos a referir en este bloque, pero antes permítanme recordarles gracias a quien podemos estar con ustedes todos los sábados. Banco del Pacífico, Pharmacy's, que jueves, viernes y sábado tiene descuentos especiales para productos de la piel. Y le tengo especial valía esto porque sufro de cáncer de piel. Felizmente solo carcinoma, no melanoma. Marathon Sports, Lotería Nacional con sorteo de 3 millones para Navidad. Yo compré mi entero. Y tiene ahora una ventaja, que todas las semanas juega una camioneta. Ya se han ido 15 camionetas. ¿Ok? 15. Les quedan la posibilidad de ganar 10. Y la opción de que un boleto gane 2 veces. El otro día pregunté, sí. Si este número sale con la fracción que aparece abajo,
13, por ejemplo, se gana una camioneta. Y si vuelve a salir ese mismo número, se ganan los 3 millones. El entero vale 120, cada guachito les da $75,000. Yo compré uno, que es el que ven aquí, para repartirlo con todo el equipo. Y cada uno le ha puesto una velita ahí a su mejor santo. Bueno, Cardio Heredia también hace posible esta emisión y estamos desde el Bankers Club piso 33. ¿Te acuerdas de la pregunta que dejé pendiente? Que era que no es posible lo que tú planteas, que se reconfigure el movimiento Un indígena, tecnicismo en la política y una actividad. ya, porque tienen esa tara de nacimiento. Sí, por supuesto que la tienen. Y sigue siendo, y es reconocido como una lucha simbólica, histórica y legítima. Dicho esto, Simbólica no. pero déjame terminar. Hay muchísimas fundaciones internacionales que apoyan la educación en que hay mucha gente de la comunidad indígena con doctorados y maestrías muy profesionales. Cuando hablo de la profesionalización del movimiento, es comenzar a encontrar, así como tienes líderes sociales, comencemos a identificar estos líderes. Pero ellos no manejan el movimiento. Ellos hacen una cooperativa como Mushugruna. Ellos son líderes seccionales y autoridades elegidas como Lourdes Tibán. Ojalá ese tipo de perfiles manejaran el movimiento. Empresarios exitosos de la comunidad indígena que también pudiesen también comenzar a plasmar su voz. Que nunca van a ser presidentes de la CONAIE. Pero es que no estamos hablando del presidente del CONAIE. Tú dijiste qué se puede hacer y yo creo que se Ok. tiene que tomar medida en la cual la gente que está capacitada y que tiene no solo un músculo político, sino social y económico hacia la comunidad pueda tener una voz relevante en el quehacer del Es movimiento decir, indígena. que ellos relancen ese movimiento Por o lo que menos que- fortalezcan otras Por lo opciones menos que lo comiencen a intentarlo. con Y te voy- FENIAE, Ecuarunari, todo eso. y que se abran las puertas para nuevas voces. Te voy a decir por qué. O sea, Porque que la- hagan lo mismo que no han hecho los partidos políticos. Eso Pero- aplica a los partidos políticos. quiero que sepas algo. Si tú haces un análisis a lo largo del tiempo, la comunidad indígena sí ha recibido, por supuesto ha sido relegada, pero sí ha recibido fondos. ¿Qué hubiera pasado si existieran unos KPIs en los cuales dices, ¿cuánto me vas a dar? Me vas a dar X en educación, calidad. Vamos a ir midiendo esta inversión porque la platita sí llega. La pregunta es cómo hacemos para que hayan variables de medición del éxito de esa inversión a largo plazo. Ok, y de paso, eso sí quieren, como se probó ahora, para amortiguar el paro, las bases, las pequeñas comunidades. Son tan básicas y esenciales las necesidades que cuando empiezan a llegar, aunque sea por goteo, hay algo de satisfacción. Sabes que una de las grandes conclusiones que llevamos, y con una pena, es esta separación del país en general, en el sentido que la costa vio un poco distante el paro, Quito de alguna manera lo vio con tranquilidad y alivio, la Sierra Centro medio afectado, y lo que fue el Oriente prácticamente también fue lejos de ciertas activaciones, estuvo solo expectante. Pero No, es que somos varios países en uno. quiero decirte algo, si algo nos une a todos, es una problemática que ellos también están viviendo. Sus jóvenes están siendo reclutados por las mafias, lo hemos visto en los estudios de Ok. el Oriente, están siendo reclutados. Y también es cierto que tenemos que comenzar a plantear, hasta como ecuatorianos, los números de deserción del campo. Los chicos jóvenes están Sí. cuestionando su rol en el campo Sí. y están analizando si la historia, si mis abuelos, bisabuelos han trabajado el campo y su realidad económica no ha cambiado, ¿quién quita que mejor me voy a la ciudad donde Correcto. intento? Entonces, Y eso es como gravísimo porque desarraigarlos de la tierra, que es parte de su cosmovisión, los desnaturaliza. pero también se están cuestionando si su realidad pudiese cambiar. Entonces, cuando hablamos de sí, un Ecuador que está dividido, sí, pero debiésemos comenzar a unirnos en variables en las cuales tenemos que darles alternativas, porque el campo también alimenta al país. Qué interesante. Qué interesante. Y sobre todo, desde mi punto de vista, cuán cierto, cuán necesario y cuán distinto a lo que yo habitualmente escucho y lo que constantemente pienso. Eso lo complementa o lo balancea, lo enriquece realmente. Una única visión nunca tiene la razón. Retomo el estudio de Stephanie Macías. Síntesis general de la fuerza al relato. Mejor dicho, síntesis general, 2 puntos, leo bien. De la fuerza al relato. Lo que aprendimos. El paro dejó una nueva ecuación de poder para todos los actores políticos. Fuerza sin legitimidad equivale a desgaste. Orden sin empatía igual miedo. Ciudadanía sin confianza equivale a vacío.
Ecuador ya no tolera la violencia política, venga de donde venga. La gobernabilidad no se mide por la ausencia de protestas, sino por la capacidad de convertir la crisis en aprendizaje. El gobierno ganó tiempo, pero su desafío es transformar el control en confianza. Yo lo pondría en marco en Carondelet. La CONAIE recuperó pantalla, pero no puede confundir ruido con representación. Yo lo pondría en marco en la CONAIE. La ciudadanía perdió días, pero ganó conciencia del costo del caos. Lo que viene, el post-paro, esto me suena al post-parto, que tú lo has vivido 2 veces, ¿no? Uno, mellizos. Tienes mellizos. Yo nunca cobro conciencia de eso. Ok. Traducción electoral inmediata. La disputa pasa de la calle a la urna. Consulta el 16 de noviembre. El reto del gobierno es transformar control en confianza. El de los movimientos sociales, reaprender a dialogar sin paralizar. La consulta popular será el nuevo campo de batalla. La disputa pasa de la calle a la urna. El gobierno deberá transitar del relato del orden al relato del alivio. Y por último, ¿qué nos dicen los datos? Eso que lo lea después de ella, porque lo hace en esta parte mucho mejor que yo. Lleguemos hasta ahí y partamos del último. ¿Cómo transitar del relato del orden al relato del alivio? Quiero dar solo una cifra. El costo de la vida, la afectación percibida por la eliminación del subsidio bajó del 82% al 54%, lo cual sugiere un éxito parcial en el relato de las compensaciones, bonos y apoyos a sectores productivos. Eso responde a la pregunta. Creo que el gobierno necesita mostrar que si bien era una medida dura pero necesaria, hay compensaciones y definitivamente tiene que hacer un control férreo de que haya un control de precios en mercados y en general no hay una sensación de subida de precios. Y eso es lo que digo entre orden y estabilidad y control. Ok. Marlon Vargas, ¿qué hizo que de repente capitule de esta manera? El reciente anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la intervención en Imbabura con toda la fuerza del Estado nos causa profunda preocupación. En los últimos días hemos sido testigos de la brutal represión ejercida contra nuestros hermanos y hermanas en varias provincias del país. Producto de eso, tenemos 3 muertos, decenas de heridos y comunidades enteras viviendo bajo el miedo y la represión. Tenemos 3 muertos, gobierno, decenas de heridos, que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones. Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria. El cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente. Llamamos a nuestras bases a replegarse a los territorios y comunidades. La resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el no en la consulta popular y el referéndum. ¿Cuánto simbolismo en esa escena? Como decía Stephanie, con un backing, es decir, con un fondo, pero con una soledad total. Íngrimo. No está con la dirigencia de nadie y peor en un sitio. ¿Vargas pierde y se retira por eso entonces? No, creo que se repliega, pero solo tomando lo que decías, en comunicación es lo que dicen, no es solo lo que dices, sino cómo lo dices y dónde lo dices. Una cosa era el Marlon Vargas, dirigente de la CONAIE, con la fuerza de la ciudadanía en las calles, y este mensaje es un Marlon Vargas candidato político en un lanzamiento de pre-campaña. Le hace un gran bien al sí en la consulta que él esté por el no, ¿o no? Creo que evidencia, que es lo que decía en el estudio, que las calles se volvieron la plataforma para la campaña. Legitimó el malestar legítimo de la ciudadanía y de la agrupación a la cual se representa. Y por todo lo que analizabas que ha generado, sí, fortaleció el sí y desprestigió el no, ¿o no? Creo que evidencia de nuevo que esto que sí comenzó como un rechazo a la eliminación del diésel, pero se transformó en
como no van a retroceder, comencemos a generar una plataforma electoral para el no, Ya el que sé. esté en desacuerdo. Ya me lo sí. dijiste, ya me lo repetido 3 veces. Te he preguntado Repite. si esto fortalece el sí, Por porque supuesto, desprestigia el no. fortalece al que cree que Marlon Vargas representa lo que no quisieses en la consulta. Lo cambio de otra manera más sencilla. Es el mejor propagandista del sí, Marlon Vargas, con su alineamiento por el no. Sí. Gracias. Ahora, subyacente a todo esto, que también está entre líneas muy claro en el estudio de Stephanie Macías, está para mí la fractura o las fracturas enormes que existen en la sociedad ecuatoriana, que este paro ha recordado, no las ha descubierto, no las ha desenterrado, las ha actualizado, las ha hecho florecer y evidenciarse gracias en gran medida al fenómeno de redes sociales. Pero en medio de eso, hay un audio que a mí me parece extremo, porque evidencia a los que están atrás del paro. Cuando piden pruebas de que esté la minería ilegal en Arco de Rito, lo evidencia. Y segundo, ataca a la que tradicionalmente ha sido una de las 3 instituciones más respetables de este país. Una ha sido la Iglesia Católica, otra las Fuerzas Armadas, ahora felizmente junto con la policía, y otra ha sido algo casi que no existe ya, la prensa crítica e independiente. Escuchen lo que le dice a un miembro de las Fuerzas Armadas, un manifestante el miércoles de noche, cuando vuelven a tomarse medidas para despejar Otavalo. Pónganle mucha atención. ¡Cabrones, de puta! Agradezco. ¡Fuera, Novoa, porque fuera! no queremos utilizar, hijo de putas. ¿Cuántos vergas de ustedes nos hubiéramos llevado, hijo de puta? Agradezcan, porque no somos asesinos como ustedes, hijo de putas. Armamento tenemos mejor que ustedes, hijo de putas. Acuérdense en chuchas. Olviden y disculpen las malas palabras. Si le poníamos el famoso pitito ahí, podría parecer que esto estaba siendo montado o forjado. Vayan al fondo. No somos asesinos como ustedes, les dicen a los de las Fuerzas Armadas. Y nosotros tenemos más armas y mejores que ustedes. Agradezcan que no las usamos. ¿Cómo desactivamos ese germen allí? Bueno, es una pregunta durísima porque la pregunta es cómo desactivamos el germen en general en el país. La violencia se ha vuelto parte de nuestra forma de vida y nos hemos acostumbrado a esta violencia en general. ¿Nos hemos resignado también, Stephanie? Creo que resignado, yo creo que más que acostumbrado, porque estoy segura que el momento en el cual exista alguna movimiento, corriente o algo que active en la ciudadanía, que pueda hacer algo para evitarlo, definitivamente todos lo van a hacer. Esto es una tragedia. Con eso volvemos enseguida, porque nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dijo Joan Manuel Serrat. No me resigno. Y Stephanie Macías tampoco, con las vías y las salidas que aquí abre. Esto hay que leerlo y releerlo muy detenidamente. Aquí lo hemos pasado realmente a vuelo de pájaro, pero peor era no. Después de la tormenta llega la calma y con ella una buena noticia. Porque gracias al crédito Levántate mi pyme, reafirmamos lo que siempre hemos sido. Los que sí se levantan, los que sí abren sus negocios, los que siguen reactivando al país con cada venta y con cada esfuerzo. Porque a pesar de cualquier desastre natural, las pymes siempre encuentran la manera de levantarse. Gracias mi pyme por hacer crecer la esperanza. Gracias por siempre creer. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Lotería de Navidad, lotería de Navidad, un carro cada semana y mucho más. Tenemos
tenemos un nuevo ganador y quedan 9. La Lotería de Navidad. Cómprala ya. Lotería Nacional. Junta de Beneficencia. Esta entrevista con Stephanie María Macías en este programa verás respecto a lecciones del paro. Ella habla del riesgo reputacional en la postcrisis y eso tiene mucho que ver con lo deteriorada que quedó la imagen de la Fuerza Armadas por un incidente particular. El momento en que se bajan de una tanqueta un grupo de militares y queriendo desprender a alguien que quería socorrer a un caído, que después terminó muerto, Fueres, lo patean. Eso es inadmisible. Y peor no haber identificado quiénes son hasta ahora, porque estoy seguro que habrá sanción. Sí, como un procedimiento de la policía que también armó un escándalo. Ven que un chico, un joven, con una bomba Molotov se acerca, la lanza, está vestido con una camisa verde, luego ingresan a tomarlo preso a su casa, felizmente no se había cambiado la camisa. Se llama un escándalo. Tal vez tendría 17 años este joven. Y ven la diferencia entre lo envalentonado cuando estaba cubierto y lo pajarito asustado que parece cuando lo cogen preso. Dice sobre eso Stephanie Macías, la narrativa pública ha resaltado episodios de violencia, útil mantener protocolos de derechos humanos, más verificación independiente para evitar que la mano dura erosione legitimidad, y de esto hay cobertura nacional e internacional. El presidente Noboa se ha enfocado más en cómo va a compensar Imbabura y Carchi por las pérdidas que hubo. Se lo contó también a Miguel Rivadeneira en Radio Democracia el miércoles pasado. Primero, hay que entender qué es lo que está pasando en Imbabura, qué es lo que está pasando en el norte de Pichincha, qué es lo que pasa en Carchi. La gran mayoría de las personas que se manifestaron en las últimas elecciones, en donde nosotros pues tuvimos una votación muy importante, la mayoría de la gente quiere trabajar, la mayoría de la gente quiere tener una actividad productiva, ven que la economía está caminando y que ellos en este momento están siendo relegados por grupos que en un caso sacaron menos del 5% en la primera vuelta, en el otro caso sacaron menos del 1%. Pacha Terán fue candidata a vicepresidenta, por ejemplo. Entonces, es también un atentado a la democracia. Es un atentado a la democracia. Siempre existe diálogo con los ecuatorianos, siempre existe diálogo con las comunidades. Por eso tampoco se ha vuelto un paro nacional, sino un paro focalizado. Y no solo un paro focalizado, sino que la gran mayoría del Ecuador se sigue moviendo. Es porque hemos tenido un diálogo constante con las comunidades. Hemos dado ayuda focalizada en las zonas de mayor necesidad, en la parte agrícola, en la parte productiva, en la parte de bonos. ¿Cuánto se ha destinado? Bueno, lo que va del programa, estamos ya cerca de los $100 millones y a lo largo de los próximos 6 meses vamos a entregar en ayudas, en bonos, en incentivos productivos más de $500 millones. Stephanie, eso cumple con lo que tú propones en lo que viene el país del post-paro. ¿El gobierno deberá transitar del relato del orden al relato del alivio? Del alivio y de la no afectación al bolsillo. Pero solo para contextualizar lo que dice el presidente, la Sierra Centro representa 1.7 millones de habitantes, eso sí, representa el 12% de la ciudadanía. En votos, en números generales, es 1,5, 2 puntos nacionales al final de la elección. Y hay algo interesante en la Sierra Centro, que es que en consultas populares, en las últimas 4, haciendo el análisis, no tienen un voto homogéneo. Dependiendo de la provincia, identificas temas que tienen que ver más con temas sociales, votan de una manera, con preguntas que tengan que ver con seguridad, votan de otra manera. Entonces, el post-conflicto, si bien es cierto, todos asumimos, y es una realidad, que en las consultas populares también es una toma de termómetro de la confianza que tiene la ciudadanía con el gobernante, también es cierto que históricamente ciertas preguntas se van a ver afectadas
no solo por la afectación del paro o si te gusta o no lo que está haciendo el gobierno, porque no hay una hegemonía. Dependiendo de los temas, votan de una manera u otra. De eso último voy a preguntar cuando volvamos en la parte final del programa. Les anticipo que el estudio de la próxima semana, para quienes sean suscriptores del informe de Stephanie Macías, hace lo que en Estados Unidos se llama averiguar la posición de los swing states, es decir, de los estados que al balancearse de un lado a otro, a veces por chiquitos que sean, definen una elección nacional. Ese será un documento clave para entender el siguiente desafío, que es la consulta, sobre lo cual le propondré que juguemos ping-pong a nuestra invitada en los 5 minutos. Es domingo por la mañana y nos llega a la emergencia un paciente con dolor abdominal intenso. Hemos realizado la valoración clínica acompañado de imágenes y hemos diagnosticado un cuadro de apendicitis aguda. Por lo cual, en este momento vamos a realizar una cirugía para extraer el apéndice por vía laparoscópica. La apendicitis aguda es una patología que debe ser resuelta en el menor tiempo posible para evitar complicaciones como una peritonitis. Hemos terminado nuestra cirugía con éxito y nuestro paciente ya se encuentra en el postoperatorio. Aquí en el Hospital Trino Andrade estamos listos para atender cualquier tipo de emergencia 24 horas los 7 días de la semana. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica. El lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. O sea, los remedios constitucionales al final del día nos quedaron demasiado grandes. ¿Quiénes son? Generaron ese hipergarantismo, condiciones para que la justicia fracase. De lunes a viernes y domingos. La CONAIE aclaró que quienes habían hecho ese acuerdo no lo representaban ellos. Pero si ellos le dicen dictador al presidente, ¿qué pueden negociar con un dictador? Entrevistas que hacen historia. La forma de desarticular ese discurso violento de la CONAIE es solucionando los problemas de la gente pobre. Y preguntas que abren caminos. ¿Cómo ha logrado usted en 4 años casi 50 trasplantes de corazón? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas por Facebook y YouTube. RTU, Radio Sucesos, 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. Radio Centro, 101.3 FM. En esta entrevista verás a Stephanie Macías sobre elecciones del paro, que hemos revisado, diría, ni siquiera sería tan venoso el que hemos examinado. Vuelvo a repetir, a vuelo de pájaro, pero de una manera muy provocativa para que se profundice y se desarrolle y se cuestione también su propuesta de cómo ven los hechos, por qué se dieron y a dónde posiblemente van a ir. Y con eso quiero concluir. Usted recordó, tú recordaste, que esto claramente giró de ser una protesta por lo del diésel a ser una propuesta de campaña contra la consulta. En las tendencias o movimientos que ves hasta ahora, primero, la mayoría de ecuatorianos votará todo sí o todo no, o habrá esta vez cada vez más discriminación, estas dos sí, estas dos no, por ejemplo. La historia nos ha demostrado que el ecuatoriano no hace planchazo, suele, especialmente en temas que sean socializados y que ellos entiendan, suele identificar y votar no, en bloques. La situación de la inseguridad, lo que acaba de decidir Trump con Colombia, el crimen organizado atrás de algunos sectores del paro provincial, ¿fortalecerán la pregunta sobre las bases militares? Sí, siempre y cuando se mantenga una narrativa de que al final del día el Estado ecuatoriano sigue en control, la asesoría será inteligencia, táctica, estratégica, creo que sí.
La falta de una propuesta concreta del presidente de qué clase de constitución quiere debilita el votar por el sí en la constituyente, ya que muchos dicen que nos está invitando a votar a ciegas. Por supuesto, genera dudas y yo quiero creer que como oficialmente la campaña comienza el 1 de noviembre, habrá toda una explicación y una estrategia comunicacional sobre cuál es la propuesta y hacia dónde quieren ir. Son secundarias, menos importantes sí, pero son secundarias las otras dos preguntas sobre reducir la Asamblea a solo 80 legisladores y eliminar el aporte estatal al financiamiento de los partidos políticos. Creo que son preguntas gancho que tienen coherencia con lo que el presidente ha estado hablando de esta nueva política y de alguna manera esta narrativa de los políticos y nosotros. Creo que va a necesitar más sociabilización. En 4 semanas que vamos a la votación por la consulta, el paro y su manejo exitoso de él pasará a ser un elemento secundario y habrán otros que se quieran presentar como más trascendentes, dígase, denuncias contra el gobierno como las que hace Álvarez en Guayaquil, atentados terroristas que también se dan en Guayaquil, problemas en atención de salud en hospitales públicos todavía. Es que, como decía al inicio, el paro reordenó la conversación en cuanto a seguridad y gobernabilidad. Pero cuando ya termina el paro, volvemos a la realidad que es la gestión diaria de ejercer la función ejecutiva. Es el desgaste, son las denuncias, son el día a día de una gobernabilidad y un desgaste natural de 2 años. Esa narrativa tiene que contenerse y manejarse. Y por supuesto, lo que mencionaba en el informe, si algo son buenos en el gobierno, es territorio. Ellos se engrandecen en territorio. Y creo que veremos muchísimo del gobierno, al presidente y a los ministros en territorio fortaleciendo sus bases. Gracias, Stephanie Macías, por su claridad y brevedad en un asunto que da para más de un programa y que debe definirse, según ella, en 4 semanas. Dice muy bien su informe: traducción electoral inmediata, la disputa pasa de la calle a la urna. Primero. Segundo, la consulta popular será el nuevo campo de batalla. La disputa pasa de la calle a la urna. El gobierno deberá transitar del relato del orden al relato del alivio. Y aquí yo quiero añadir que si se queda en eso, no trascenderá, gane o no la consulta. El alivio está bien para lo temporal. Como decía también otra parte del estudio, Stephanie, gana tiempo. Una vez más, gana tiempo. Es hora de que este sea, a propósito que ha sido derrotado, el último paro de estas características y con estas intenciones, más esos padrinos y esos protagonistas en el Ecuador, el último paro. Yo creo que el pavo se mata a la víspera. Era partidario de que cuando los pseudoterroristas o terroristas o aquellos amigos del terror anunciaron que lo iban a imponer, tenían que ser apresados y metidos a la cárcel en ese rato, porque estaban instigando la comisión de un delito y eso está penado. No, eso hubiera sido convertir la fogata en incendio. Seguramente tuvieron razón. ¿Hasta cuándo una minoría violenta como 30 personas en Cotacachi va a seguir arruinando una ciudad como hicieron con esa? Hasta que el gobierno comprenda que del alivio tiene que pasar al cambio. La única forma en que el correísmo no regrese definitivamente no va a ser que lo sigamos derrotando con mejores candidatos después, sino con que este país o este gobierno haga por primera vez lo que hace que la gente siga añorando y recordando el correísmo todavía. Obra, escuelas, el puente en Bahía de Caracas del que hablábamos algún rato, asegurar a las empleadas domésticas o de casa, alíes, y una serie de detalles que llegaron más al corazón que al estómago o al bolsillo de la gente, pero que en lo emotivo son una memoria muy poderosa todavía. Cuando se deje de estar pensando en aliviar, abrir un hueco, tapar otro, un parche aquí, otro parque allá, y horritas de relumbrón, y no se emprendan en cambio de trascendencia, el peligro no volverá. Para eso el presidente tiene una enorme ventaja, sus características que hemos analizado aquí, un periodo de 4 años, la enorme posibilidad de una reelección, pero la necesidad urgente de no cometer una gran equivocación. Y esa viene después de la consulta, en que si se gana, nos tiene que llevar a parir una constitución que haga algo muy sencillo, una sola cosa: mejorar la vida de la gente. Hasta el próximo.
Lotería Nacional, Junta de Beneficencia. Marathon Sports. Hospital Clínica Dr. Trino Andrade. Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.